día 14 de junio, así como a presentar listas para equipos de trabajo alternativos al que yo presento. Espero y confío en que el encuentro ciudadano tendrá lugar, así como me han sugerido, en la Universidad Complutense, que, como ustedes comprenderán, es un espacio que tiene mucho significado sentimental para mí. Muchas gracias y, a partir de ahora, Luis Alegre y yo atenderemos a sus preguntas. En torno a 25 personas. Será un equipo de trabajo en el que participen personas de diferentes lugares del Estado, personas que gozan de mi confianza y que será encargado de ordenar los debates y el proceso deliberativo que nos lleve desde aquí hasta ese espacio constituyente que se llamará Gran Asamblea Ciudadana, si se puede, y que se desarrollará en otoño de este año. Claro, habrá áreas de trabajo que tendrán que ver con todos los elementos que aludan a la constitución de ese espacio. En cuanto esté la lista y se presente, habrá también una propuesta de responsabilidades y de coordinación de las tareas, pero eso corresponde a ese equipo de trabajo en la medida en que es el equipo que tiene que coordinar las tareas que llevaremos a cabo. Perfecto. Si no os importa, Aitor, pero si no os importa, primero Aitor, luego tú, pero si no os importa también decir el nombre del medio antes. Aitor Rivera, Diario Puntes. La lista que se pueda presentar es cerrada, hay que votar la lista entera, se puede votar a personas de la lista. Serán equipos de trabajo completos. Estamos en una situación muy compleja en la que asegurar la participación en ese espacio implica que los equipos puedan trabajar de manera cohesionada y los equipos de trabajo, a mi juicio, no son susceptibles de no formar todo un conjunto con una mínima capacidad de coordinación. Presentaré un equipo concreto y cerrado. A propósito de lo que me dice que ha comentado Joaquín Leguina, no lo he escuchado, me limito a lo que ha comentado usted. Creo que es terrible que alguien que ha presidido la Comunidad de Madrid se retrate a sí mismo de esa forma. Yo estaría encantado de discutir amistosamente con el señor Joaquín Leguina de política, quien utiliza el insulto, la calumnia y se convierte a sí mismo en la imagen más rastrera y más patética de un insultador profesional en los medios de comunicación, solamente merece mi tristeza, porque es alguien que ha ocupado responsabilidades institucionales muy importantes en nuestro país y que contó con el apoyo de muchísimos ciudadanos. Solamente puedo sentir tristeza ante el hecho de que Joaquín Leguina haya quedado convertido en alguien que hace declaraciones tan desafortunadas como esas. A propósito de lo que dice Dolores de Cospedal, me ha dicho que hablaba de nosotros como antisistema. Bueno, los que están destruyendo el sistema de salud, los que están destruyendo el sistema educativo, los que han entregado la soberanía de nuestro país a poderes exteriores, los que indultan a corruptos, los que utilizan a la Fiscalía del Estado como un instrumento de partido y no como un instrumento al servicio de los ciudadanos, son los que están destruyendo las cosas buenas que tenía este sistema. Los antisistemas son ellos y de nuevo me preocupa el nerviosismo con el que algunos reciben los resultados de unas elecciones. Que alguien diga que los que somos favorables a que se realice un referéndum somos los enemigos de la democracia es una contradicción en sí misma. Si analizan ustedes lo que está diciendo esta señora, está diciendo los que quieren que se vote están en contra de la democracia, los que no queremos que se vote estamos a favor. Creo que debería hacérselo mirar. A
A propósito de la primera pregunta, eso dependerá de la gente. En un proceso constituyente no se pueden establecer decisiones previamente. Esa asamblea, que tendrá una enorme participación, tendrá que decidir las estructuras formales de las que se dota y si se dota de una realidad estatutaria que vaya en una dirección o vaya en otra. Yo propongo un equipo de trabajo que asegure la participación de todo el mundo para una deliberación democrática amplia. Todo, absolutamente todo, está por discutir. Respecto al encuentro con Alexis Tsipras, un encuentro que se prolongó durante más de una hora, muy cordial, en el que hubo mucho feeling. Estaban muy interesados en conocer nuestro análisis de la situación política en nuestro país y en Europa. Nosotros les preguntábamos por cómo ven ellos la situación en Europa y en Grecia. Syriza será seguramente la fuerza política que gobierna en Grecia en un futuro cercano y Alexis Tsipras será su presidente y para nosotros pues fue muy interesante conversar sobre las medidas de gobierno que tomará Tsipras y Syriza. Al mismo tiempo, pues dejamos clara nuestra colaboración en el marco del Parlamento Europeo y el apoyo de nuestros 5 eurodiputados a la candidatura de Alexis como presidente de la Comisión Europea. Son 25 personas que usted propone, se va a votar, si Claro. van a ser definitivamente estas 25 personas, ¿quién las va a votar? ¿Todos los militantes de Podemos, simpatizantes, quiénes? ¿Y estas 25 personas son las que van a coordinar la asamblea? Claro, efectivamente, desde ahora mismo hasta otoño, cuando se celebre, hay una serie de trabajos que tienen que asegurar la participación de todo el mundo, el debate, la presentación de propuestas, la presentación de documentos, y eso lo tiene que coordinar un equipo de trabajo. Yo entiendo que no podemos ser los mismos que hemos estado coordinando los trabajos hasta ahora y que esa propuesta tiene que ser inclusiva de diferentes territorios y de personas con diferentes competencias técnicas, y al mismo tiempo cualquier propuesta que haga Podemos se tiene que someter a lo que diga la gente. Ya saben ustedes que a nosotros no nos gusta el control de censos, no tenemos ningún miedo a que cualquier persona pueda participar, del mismo modo que hicimos en nuestras listas electorales, en un proceso participativo en el que sometemos nuestra propuesta a la votación de todo el mundo y al mismo tiempo cualquier persona de Podemos, a través del aval de un círculo, podrá presentar una propuesta alternativa a la que presento yo y se someterá del mismo modo al aval por parte de la ciudadanía. No tenemos ningún miedo. Vale, otra cosa que quería preguntarle es, parece ser que hoy hay reuniones Izquierda Unida, Equo, Compromís para preparar movilizaciones movilizaciones pro referéndum. Quería saber si Podemos va a asistir a estas reuniones, si va a ir con ellos y si, aparte de la movilización de la Mani del sábado, preparan alguna otra movilización. Y ya por último, es que no he entendido muy bien el nombre de la empresa que va a coordinar el tema de las votaciones. Gracias. La empresa se llama Agora Voting, Agora Voting, es la misma que coordinó, que nos dio soporte técnico para hacer las primarias abiertas, que fueron las más participadas en la historia de unas elecciones europeas. Respecto a la cuestión del referéndum, nosotros hemos sido claros e inequívocos. Si el PP y el PSOE entienden que Felipe de Borbón cuenta con la confianza de los ciudadanos, que lo sometan a la confianza de los ciudadanos a través de un referéndum. Ninguna duda. A propósito de reuniones concretas de coordinación, hemos recibido algunas comunicaciones informales, pero no una comunicación formal, y el desborde de trabajo en el que nos vemos en estos momentos hace que tengamos algunas dificultades para participar directamente en espacios de coordinación que saludamos y a los que deseamos un buen trabajo. Nuestra gente estará en las movilizaciones que se lleven a cabo, pero les digo una cosa. Nosotros pensamos que el protagonismo a la hora de llevar a cabo iniciativas que sirvan para que el derecho y la capacidad de decidir de los españoles sobre la forma de Estado se concrete, entendemos que el protagonismo tiene que ser de los ciudadanos. Ninguna lista de partidos políticos o de fuerzas políticas puede colocarse por delante de un impulso ciudadano que a nuestro juicio es mayoritario. Nosotros nos sentimos mucho más cómodos detrás de las movilizaciones, caminando detrás de ellas, que tratando de ponernos delante. En cualquier caso, saludaremos cualquier iniciativa que vaya en la dirección de la participación democrática y en el momento en que podamos ordenar un poco más nuestro trabajo, porque como ustedes imaginarán estamos desbordados, entre otras cosas por la enorme atención que hemos despertado en ustedes, cuando podamos organizarnos un poco más y avanzar poco a poco en este proceso de constitución de Podemos como fuerza política, podremos racionalizar mucho más nuestra participación en espacios amplios.
Bueno, si no que pregunte, me da igual. Bueno, Ana Fernández de Europa Press. Esto no funciona. Ah, vale. Bueno, mi primera pregunta va un poco en esa línea de si van a participar. Dicen que no quieren ponerse delante, pero ¿no consideréis que es importante a lo mejor estar en ese momento, en esas reuniones con unas formaciones que piden un poco lo mismo que vosotros para tantear a lo mejor todas las vías posibles de actuación? Y luego, por otro lado, aunque todavía no tengan definido obviamente lo que va a salir de esa asamblea, y eso se tendrá que ver en otoño, ¿tienen ya algunas propuestas, modelos, ejemplos de cómo se ha hecho en otros países o en otras, no sé, si tienen alguna idea de cómo podría ser? Respecto a la primera pregunta, insisto en lo mismo. Nosotros saludaremos cualquier iniciativa que vaya en la dirección de devolver la capacidad de decidir a los ciudadanos de nuestro país, independientemente de que casi por cuestiones logísticas podamos o no estar presente en reuniones concretas. En cualquier caso, insistimos, quien piense que tienen que ser partidos políticos o formaciones políticas con representación institucional los que tengan que liderar ese proceso, se equivocan. Nosotros pensamos que en este momento toca el protagonismo ciudadano y que las plazas están hablando y hay que estar en las plazas, y nosotros estaremos en las plazas. Respecto a la segunda pregunta, desde luego sabemos lo que no queremos ser. Nuestro país no necesita un partido político más, necesita instrumentos políticos, espacios políticos que aseguren la participación y el protagonismo de la gente. Y ese va a ser el principio básico que vamos a tratar de impulsar en el proceso constituyente que vamos a construir. Es fundamental que la gente pueda participar, es fundamental que las formas de deliberación asamblearia se doten de instrumentos organizativos, es fundamental construir un espacio que sirva para algo que de alguna manera podría ser una novedad, y es que la gente normal, la gente corriente, pueda hacer política y no delegar en los partidos políticos algo tan relevante como los asuntos que tienen que ver con su futuro. Con esas premisas y con esos principios vamos a trabajar para que la Asamblea sea el principio constituyente de un tipo nuevo de organización política para una forma nueva de organización política. Thank you very much. I will answer the question in Spanish if it's not a problem for you. It would be a little bit difficult. I think we are not a noisy minority because we are not an organization with the will of be the solution of the problem. We just want to be a space of participation for the people, and we would like to be a part, to be an element in the creation of a new political majority in our country. We are not the solution, we are just a tool in order to create this new situation. Just one more question. What do you think the real reason for the abdication of the Spanish king was? Do you think it was political? Obviously, it was a political decision. We think that the political regime of '68 is in a declining situation now, and this is a really big political problem in our country. Our solution, in order to understand the decision of the political parties of the regime, is just to give the word to the people. What is the problem of making a referendum, and what is the problem if the Spanish people have the right to decide what should be our future? Thank you. Cuando dices que esta asamblea va a ser una especie de proceso constituyente, ¿qué es lo que piensan constituir en esa asamblea y con qué fin se convoca? Y luego, por otro lado, si existen ya negociaciones o las van a celebrar pronto con Izquierda Unida de cara a próximas convocatorias electorales. Respecto a la primera pregunta era sobre el proceso constituyente. Insistimos, hace falta una nueva manera de hacer política y para eso hace falta un nuevo tipo de organización política en la que la participación sea, como dirían los italianos, la palabra de orden para entender todos los dispositivos organizativos que se deriven de ahí.
y la palabra la tiene que tener la gente. Yo no puedo predefinir cómo tendrá que ser esa organización. Es un proceso en el que los simpatizantes, los amigos, los círculos de Podemos tendrán que discutir sobre qué es lo que queremos. Hay una seña de identidad que ya nos define, que es la participación y el protagonismo de la gente. Por lo tanto, no podemos ser un partido político más, hay que construir otro tipo de organización. Pero ello requiere un debate amplio. Por eso entendemos que ese debate hay que organizarlo y ordenarlo en los próximos meses, y para eso habrá un equipo de trabajo, como les anunciaba, de unas 25 personas que asegurará la participación de todo el mundo para que en otoño ese proceso pueda concluir en esa gran asamblea ciudadana. El hecho de organizar una gran asamblea ciudadana en un congreso de partido creo que ya les da una pista de la dirección en la que queremos caminar. A propósito de las negociaciones, nuestro estilo no es el de las negociaciones. A nosotros no nos gusta la política de despachos, no nos gusta la política según la cual se sientan una serie de dirigentes y toman acuerdos desde arriba. Nos gusta el protagonismo. Tenemos la mano tendida para confluir con todos los sectores sociales, con todas las organizaciones políticas que entendemos que están en el campo de la democracia. Pero quien piense que Podemos va a hacer política teniendo reuniones bilaterales de las que surja un acuerdo de lista electoral, no nos conoce, se equivoca. Nuestro estilo de hacer política es el método y el protagonismo de la gente. Ahí no sobra nadie, ninguna organización política, tampoco Izquierda Unida. Pero creo que precisamente el excoordinador general de Izquierda Unida, Julio Anguita, ha señalado las claves del proceso que toca construir en nuestro país, que toca construir un contrapoder que asegure la participación de la gente y que entienda que en nuestro país el poder no tiene miedo a la izquierda, tiene miedo a la gente, y que por lo tanto hay que construir instrumentos que aseguren la participación de la gente y no eventuales sopas de siglas que no está claro ni siquiera que vayan a sumar. Nosotros entendemos que toca multiplicar, y para multiplicar el protagonismo de la ciudadanía es fundamental. Sencillitas. En primer lugar, quería saber, dicen que la asamblea va a ser en otoño, no sé si me puede perfilar un poco más la fecha, si la puede afinar. Octubre, noviembre, el mes por lo menos. Otra pregunta, no me ha quedado muy claro qué es lo que va a suceder el 12 y 13 de junio. No una votación, pero para qué exactamente, qué es lo que se va a decidir ahí. Dicen ustedes que cualquier propuesta de Podemos se tiene que someter al control de la gente, que es todo abierto. ¿Cómo van a controlar el riesgo de que, se me ocurre, voy a ser torcida, una facción de la ultraderecha se meta a votar masivamente y transformen Podemos en otra cosa distinta para la que nació? Ese riesgo, ¿cómo lo van a impedir? Dicen ustedes que Podemos no va a ser un partido más, que va a ser una organización o exactamente qué es Podemos. No lo tengo muy claro, un partido, una organización, una asamblea, porque partido no se quieren definir como partido. Y por último, en cuanto a Izquierda Unida, la pregunta es, ¿están dispuestos a llegar a un acuerdo independientemente de que sea de despacho o de calle con Izquierda Unida, habida cuenta que sus planteamientos son muy similares? El programa es muy parecido en cuanto a la deuda, la recuperación de los servicios públicos, la participación de la gente, y teniendo en cuenta que ambos también apoyan o están de acuerdo con lo que dice Julio Anguita. Me imagino que se refiere al Frente Cívico Somos Mayoría. ¿Alguna más? Y pido disculpas a los compañeros por haberme enrollado tanto. Respecto a la fecha concreta, yo creo que no sería razonable delimitar tanto el trabajo de ese equipo. Ese equipo tendrá que escuchar a los círculos, ese equipo tendrá que escuchar a los voluntarios, a los amigos, a los simpatizantes de Podemos y articular, incluso en términos logísticos, la fórmula más adecuada para que esa gran asamblea ciudadana, si se puede, sea lo más participada posible. Entonces, dejemos al equipo que trabaje, que tome decisiones y que escuche a la hora de concretar la fecha. Yo no quiero hacerlo, prefiero que lo haga ese equipo, marcando únicamente, digamos, el marco temporal de otoño.
El día 12 y 13 de julio se votará ese equipo. Si la gente está de acuerdo con ese equipo, con que ese equipo organice y dirija los trabajos hasta la celebración de esa gran asamblea o no. Y al mismo tiempo podrán votar también otros equipos que eventualmente cualquier persona de Podemos avalada por un círculo podrá presentar. Precisamente porque el día 14 tenemos convocado un encuentro abierto de gentes de Podemos en Madrid, probablemente en la Universidad Complutense, y será el espacio más razonable y adecuado para presentar en sociedad a ese nuevo equipo de trabajo después de un proceso de participación abierta. Los riesgos de las facciones de ultraderecha. La democracia tiene siempre riesgos y si la alternativa a los riesgos es cerrarse, ese no va a ser nuestro estilo. Existen muchos mecanismos de control democrático para evitar tanto este como otros muchos riesgos. Cuando hicimos las primarias abiertas y ciudadanas de Podemos, muchos nos decían, con este sistema puede ser elegido como candidato el Pato Donald. Nosotros decíamos, entre el Pato Donald y Mariano Rajoy, casi que preferiríamos al Pato Donald, pero el resultado no fue ese. Creo que no hay que tener miedo y que no hay que buscar fantasmas. Si se diera algún tipo de situación de intento de boicot organizado, pues para eso hemos contratado una empresa que se llama Agora Voting, que tendrá la misión de asegurar que ese proceso es limpio y que si hay que hacer, digamos, algún tipo de mecanismos de resistencia frente a ataques organizados al sistema, pues se organizarán, pero sin ningún miedo a la participación de la gente. A propósito de qué es Podemos, lo venimos diciendo desde el principio, Podemos se registró como partido por imperativo legal. Sabemos que es importante organizarse políticamente, pero decíamos que en este país existía una profunda distancia entre los ciudadanos y los partidos políticos, entre todos los partidos políticos. De alguna manera, eso implicaba que mucha gente entendiera la política como algo ajeno. Y nosotros decíamos, si la gente no hace política, te la hacen otros. Y cuando te la hacen otros, te roban los derechos, la democracia e incluso la cartera. Por lo tanto, Podemos, en un proceso de discusión abierta, no puede convertirse en una estructura política más que genere esa división entre los que hacen política y el conjunto de los ciudadanos, y tendremos que esforzarnos muchos en dotarnos de instrumentos de participación que aseguren que sigamos siendo lo que hemos sido hasta ahora, un instrumento de participación de los ciudadanos, porque el cambio político en este país no tiene que ver con que haya nuevas fuerzas políticas, con que haya nuevos partidos políticos, sino con el protagonismo popular y ciudadano. Y con esto llego a la pregunta que me hacía a propósito de los acuerdos con IU. Respecto a las coincidencias programáticas, yo creo que todos los demócratas, incluso le diría todas las fuerzas políticas que tienen un mínimo de responsabilidad de Estado y de sentido común, coincidimos en las cosas fundamentales. No es algo llamativo que estemos de acuerdo en que hay que hacer una auditoría pública de la deuda, una reforma fiscal para que paguen los ricos, que hay que prohibir las puertas giratorias, que hay que prohibir los desahucios. Eso son cuestiones que vamos, no solamente Podemos Izquierda Unida, sino muchos más movimientos sociales e iniciativas políticas comparten. Pero hay dos claves fundamentales que humildemente creo que nosotros hemos puesto encima de la mesa y que marcan una diferencia. La primera es la cuestión del método. Nosotros fuimos muy rigurosos con eso. El método tiene que asegurar la participación de la gente y precisamente por eso la lista de Podemos, la lista a las elecciones europeas de la que salieron elegidos 5 eurodiputados, no se parece a la de ninguna otra formación política. Y la segunda cuestión, nosotros hemos dicho que la clave fundamental para entender lo que pasa en nuestro país no es el eje izquierda-derecha. Y ustedes saben que yo soy de izquierdas, pero sin embargo nosotros entendemos que el cambio político en nuestro país no pasa por situarse en el margen izquierdo del Partido Socialista Obrero Español, sino explicar que en estos momentos la diferencia fundamental es entre oligarquía y democracia. La diferencia fundamental es entre los de arriba y los de abajo, entre una minoría que no actúan como carteros de los ciudadanos, sino como mayordomos de los bancos y una mayoría social de ciudadanos. El 15M puso encima de la mesa en nuestro país que existía una mayoría social por el cambio, que entendía que nos estaban robando la democracia y que las élites políticas trabajaban al servicio de las élites económicas. Nuestro planteamiento es: convirtamos esa mayoría social en mayoría política
Y para eso es fundamental superar lo que nosotros juzgamos un juego de trileros, entender que el Partido Popular es el centro-derecha, el Partido Socialista es el centro-izquierda y que para hacer política te tienes que colocar al margen de no sé quién. Nosotros entendemos que son partidos de la casta y frente a los partidos de la casta toca organizar una mayoría social y una mayoría política. Y creo, humildemente, que ese planteamiento de la situación es original de nuestra formación política y creo que los resultados electorales avalan en cierta medida que cada vez son más los ciudadanos que entienden que esto va mucho más allá de colocarse a la izquierda del Partido Socialista, sino que hay una nueva mayoría social de ciudadanos que puede construir una nueva mayoría política en la que no sobra nadie, independientemente de las etiquetas que traigamos cada uno de casa. Antes de seguir dando el turno, quiero decir que quedan 5 o 6 personas. Si os podéis ir a punto, o sea, podéis pedirme la palabra ahora, pero vamos a pensar en ir cerrando para que no se alargue muchísimo más. A mí me gustaría hacer una... Sí, perdón, Rubén Fernández es Radio. Me gustaría hacer una serie de preguntas. En primer lugar, ha trascendido que su círculo en el País Vasco apoya la cadena humana que se va a llevar a cabo el próximo domingo desde Durango a Pamplona. No sé si, cuál es su postura al respecto personal, si apoya el derecho a decidir de los vascos y si va a tener más acuerdos con Bildu, ya que son la izquierda abertzale quien organiza esta cadena humana. Y por otro lado, ¿cómo defiende usted el derecho de democracia con el escrache que ha trascendido que usted hizo en el año 2010 a Rosa Díez en la Universidad Complutense y en la que participaron algunos miembros de su partido y que finalizó al grito de fuera fascistas de la universidad? Y la pregunta es, ¿cree usted que UPyD es un partido fascista? Gracias. Muchísimas gracias por la pregunta. Cualquiera que conozca nuestro programa electoral sabe que Podemos está a favor del derecho a decidir de los vascos, de los catalanes y de los españoles, y por eso planteamos la necesidad de que se haga un referéndum. Si usted me pregunta a mí si me gustaría que se independizara el País Vasco o Cataluña, le digo que no, que a mí me gustaría que construyeran un futuro con nosotros, pero ¿quién soy yo para decirle a nadie cuál tiene que ser su futuro? Y eso no le puede sorprender a nadie. No es cierto que esa convocatoria esté organizada por un partido político concreto, sino por la amplia mayoría de los movimientos sociales, ciudadanos y organizaciones políticas del País Vasco. Y es una cosa perfectamente razonable que nuestra gente allí esté donde esté la gente, defendiendo algo que Podemos ha defendido siempre, el derecho a decidir sobre todas las cuestiones. Para nosotros la crucial es la economía. Respecto al evento al que usted se refiere en 2010, es radicalmente incierto, es radicalmente falso que ninguna persona sentada en esta mesa o ninguna persona de Podemos participara en un escrache. Es más, no se produjo ningún escrache en la facultad. Se produjo un acto público de la representante de un partido al que algunos profesores asistimos a escuchar lo que decía el representante de ese partido. En ese acto, algunos estudiantes mostraron una tarjeta roja e invitaron con un micrófono a tener un debate con esa persona, debate que después se produjo. Es decir, las informaciones con las que ustedes preestablecen la pregunta son falsas de principio hasta el final. Y a propósito de si UPyD es fascista, eso se lo tendrá usted que preguntar a Rosa Díez. Yo no voy a hacer ninguna valoración sobre las identificaciones ideológicas de cada uno. Si me pregunta a mí, creo que evidentemente no. Pero es falso que se tratara de un escrache, es falso que yo participara en un escrache. Yo estuve en un acto académico como profesor de la facultad y es radicalmente falso que nadie de Podemos participara en un escrache. Ana Gamar, de La Sexta. Yo quería saber qué valoración hacen desde Podemos de las palabras ayer que dedicó el presidente Rajoy a Rubalcaba en relación a la abdicación del rey. ¿Cómo lo valoran ustedes? ¿Qué dijo Rajoy? Pues Rajoy dijo exactamente que... un segundo, lo tengo por aquí. Elogió la actitud seria y ejemplar de Rubalcaba respecto a la abdicación del rey. Dijo que era una actitud de Estado y todo esto. Pues en fin, hemos repetido muchas veces que las cuestiones fundamentales que tienen que ver con la soberanía de nuestro país y con el mantenimiento del búnker que sigue mandando en el régimen, por desgracia, las élites del Partido Socialista y las élites del Partido Popular son demasiado parecidas. PP y PSOE acordaron la reforma del artículo 135 de la Constitución sin consultar a los ciudadanos y entregando las pocas atribuciones soberanas que todavía le quedaban a este país. PP y PSOE estuvieron de acuerdo en rescatar con dinero público a los bancos, estuvieron de acuerdo
con practicar recortes sociales, estuvieron de acuerdo con llevar a cabo reformas laborales que disminuyeron los derechos y la capacidad adquisitiva de los trabajadores, y cuando llega la hora de plantear que quizá los ciudadanos españoles son mayores de edad y tienen derecho a votar en referéndum la forma de Estado que quieren para su país, resulta que volvemos a ver una coincidencia que llega hasta el extremo del elogio. Si el señor Mariano Rajoy se refiere a Rubalcaba como un hombre serio y ejemplar con gran responsabilidad de Estado, se revela algo que hemos venido diciendo, que en este país hay partidos de la casta, partidos que son lo mismo y lo mismo. Nosotros dijimos, la democracia no puede ser elegir entre Coca-Cola y Pepsi-Cola. La democracia no puede ser elegir entre el serio y ejemplar Rajoy y el serio y ejemplar Rubalcaba. La democracia tiene que ser poder elegir otra cosa. Creo que las palabras del todavía presidente del Gobierno revelan que este país necesita un cambio político en el que el PP y las élites del PSOE forman parte del problema y no de la solución. Pedro Callejas, de Antena 3. Quería preguntarle lo primero, ¿cómo interpreta usted que después del éxito electoral de Podemos haya tantísimos dirigentes políticos de diferentes partidos criticando a Podemos y criticándole a usted en concreto desde las tertulias y desde las entrevistas en televisión especialmente? La segunda pregunta que le quiero formular es, bueno, un poco en torno a la postura del PSOE en cuanto al tema de la abdicación del rey. Como bien sabe, el Partido Socialista no va a permitir la libertad de voto en las votaciones de la abdicación. Yo quería preguntarle, ¿está traicionando el Partido Socialista a sus bases no permitiendo la libertad de voto? Gracias. A usted, respecto a la primera pregunta, hay una expresión atribuida falsamente a Cervantes, mas non è vero ben trovato, que dice ladran, luego cabalgamos. El hecho de que los principales voceros de las fuerzas de la casta, de las fuerzas del régimen que han llevado a nuestro país al desastre, estén tan preocupados y asuman que el insulto y la difamación, en lugar del debate político cordial, es la forma de relacionarse con nosotros, es una señal inequívoca de que lo estamos haciendo muy, muy bien y que están preocupados y que estamos caminando en la dirección adecuada. Creo que se están dando cuenta que se les acaba el chollo y de alguna manera reaccionan de manera desesperada. Yo hubiera esperado quizá un poquito más de inteligencia táctica, pero creo que a muchos se les ha caído la careta y que cuando unas elecciones, insisto, que no hemos ganado, porque no ganamos las elecciones, tuvimos un 8% de los votos, revela el nerviosismo de los que parece que solo respetan los resultados electorales cuando son los que a ellos les gustan, pues bueno, revela hasta qué punto ha llegado la podredumbre de un régimen político que tenemos que cambiar, devolviendo la palabra a la gente a través de la apertura de un proceso constituyente. Los que insultan, los que gritan, los que difaman, los que utilizan adjetivos calificativos en lugar de argumentos tienen que formar parte del pasado de nuestro país, porque es necesario construir algo nuevo desde el sentido común, desde el respeto y desde la responsabilidad de Estado, y nosotros queremos aportar humildemente nuestro granito de arena para ello. Respecto a la situación en el Partido Socialista, nosotros dijimos que emplazamos al PSOE a que no traicionara a sus bases y a que no traicionara a sus votantes, pero parece que siguen empeñados en caer en ese tobogán de pasoquización que les va a convertir en una fuerza política absolutamente subalterna. Yo sé que los votantes del PSOE querrían que se votara ese referéndum, así como buena parte de sus bases, como se está expresando en muchísimas movilizaciones, lo cual vuelve a demostrar que el Partido Socialista no es un partido en manos de su gente, es un partido en manos de la casta, y no por casualidad buena parte de sus principales dirigentes acaban en consejos de administración de grandes empresas. No es una situación que nos gusta, nos gustaría que cuando hablan de renovación hablaran de programa. Nosotros seguiremos diciendo que todo aquel que esté a favor de una auditoría pública de la deuda, de una reforma fiscal para que paguen los ricos, de prohibir las puertas giratorias, no tendremos ningún problema para discutir, pero por desgracia, una vez más, en el acuerdo con el Partido Popular a la hora de cerrar la puerta a los ciudadanos y poder decidir, las élites, las cúpulas del PSOE vuelven a demostrar que están con la casta y contra la gente. Vale, y aviso, ya he cerrado el turno, o sea, todos los que me habéis pedido las palabras en un segundo estáis incluidos, pero he cerrado el turno para que luego no vayáis terminando, porque si no nos vamos a... De la asamblea que van a celebrar va a salir también una nueva dirección y si habrá también direcciones en todos los territorios, en todas las autonomías o en las provincias. Ya sé que todavía igual no está decidido ya, pero
hacia algún lugar hay que encaminarse, y lo digo por una cuestión fundamental, que es las elecciones autonómicas y municipales de 2015. Si Podemos quiere concurrir a esas elecciones y hacerlo de la manera más amplia posible, y luego si el equipo de trabajo que va a preparar la Asamblea va a proponer también mínimamente un proyecto sobre el que se establezca el principio del debate, porque si no podría ser, no sé, algo caótico, ¿no? Que cada uno diga una cosa y, pues, además de caótico, un poco complicado. Y luego una pregunta más, si en esa ola de apoyos que han obtenido después de su éxito electoral están detectando la llegada de militantes de Izquierda Unida, y también si en esta Asamblea se decidirá la política de alianzas de Podemos por la misma razón de tiempo, que están ahí al lado las autonómicas y poco después las generales. Gracias. A mí con la palabra dirección política me pasa lo mismo que con la palabra comité central. Creo que pueden ser incluso tiernas para entender cuál es la historia reciente del mundo, pero creo que en el futuro hay que adoptar fórmulas que tengan más que ver con la participación de la gente. Pero esto es mi opinión. Si nosotros hemos abierto un proceso deliberativo y de participación, es porque estamos planteando que tiene que ser la gente la que decida cuáles serán los instrumentos organizativos de los que se dote Podemos. Es evidente que tendrá que haber espacios de toma de decisiones políticas, eso es una obviedad, pero no preestablezcamos el debate de la gente, que la gente pueda presentar documentos, que se puedan presentar propuestas y que se puedan discutir sobre todas las cosas, sobre las formas de organización, sobre si tiene que haber dispositivos de organización regional o hay que apostar por modelos asamblearios. Yo no quiero precondicionar ningún debate. Haré mis propuestas como cualquier otro. De momento solo propongo un equipo de coordinación que asegure la participación de todo el mundo. Quedan unos cuantos meses para establecer esas discusiones y eso lo tendrá que decidir la gente que participe en este encuentro. No quiero preestablecer absolutamente nada en esta rueda de prensa que discuta y que pueda deliberar la gente. A propósito de si llegan a Podemos militantes procedentes de otras organizaciones, yo creo que la mayor parte de la gente que llega a Podemos son ciudadanos que no han militado en partidos políticos, y a nosotros no nos parece mal que haya partidos políticos y que la gente milite en ellos. Nosotros no nacimos para restar, no nacimos para quitarle militantes a nadie, sino para aportar y para sumar, y yo creo que si alguien milita en una organización es porque está a gusto en esa organización. Nosotros tenemos las puertas abiertas a todo el mundo, pero lo que detectamos es que llegan muchísimos ciudadanos que han recuperado una ilusión política que tenían perdida. Hola, buenos días. Yo quería preguntarle, Verónica Sánchez, de la Televisión del Principado de Asturias. Quería preguntarle sobre Tania González, que ya sabemos que va a estar en el Europarlamento después de que haya dejado su sitio, digamos, Carlos Jiménez Villarejo. Me gustaría que me lo comentara precisamente para tener ese total. Muchas gracias. Bueno, vamos a dejar a Carlos Jiménez Villarejo que trabaje. La semana que viene viajaré con él a Bruselas, participaremos en reuniones con los grupos. Hay que votar al presidente de la Comisión Europea, hay que presentar la directiva a Villarejo, y cuando Carlos Jiménez Villarejo, por razones personales y de diferente índole que no voy a comentar aquí, decida que ha terminado su labor como anunció, pues en ese momento será un placer volver a presentarles a Tania González, pero vamos a disfrutar un poco de la actividad del eurodiputado Carlos Jiménez Villarejo, que creo que es algo que se merece nuestro país, verle sentado en el Europarlamento presentando su directiva contra la corrupción. No, de momento viene Carlos. Que me confirmase, se han publicado ciertas informaciones acerca de una posible querella entre Podemos y Izquierda Unida de querellarse contra el rey. Quería que me lo confirmase y bueno, si me da una valoración al respecto también. Gracias. Primera noticia que tengo. Puedo decir en este momento que me he enterado por la prensa. No me consta que haya ningún trabajo coordinado para presentar una querella contra el jefe del Estado, así que no le puedo confirmar nada. Me temo que si yo no tengo esta información es porque esta información no es correcta y le tengo que pedir que revise sus fuentes.
Sí, José Brecedo del diario El País. Yo quería preguntarle, le he querido entender que tras las elecciones han seguido sumando adhesiones al proyecto. Quería saber cuántos son ahora mismo, si es que tienen ese dato. Y por otra parte, en la única institución en la que de momento están, quería saber cuál va a ser el trabajo hasta las próximas elecciones para fijar unas líneas básicas dentro de su ambicioso proyecto que los ciudadanos puedan notar y no sentirse desencantados por su voto. ¿Cuáles van a ser los pilares en esa institución hasta de aquí a unos meses cuando la gente pueda volver a votar? Gracias. Respecto a la primera pregunta, le digo que el aluvión de gente que llega, los nuevos donantes, gente que quiere poner dinero en el proyecto, gente que se vincula a través de las redes sociales, gente que participa en los círculos, gente que participa a través de otras fórmulas, es para nosotros incuantificable. Llevamos apenas unos días desde el resultado electoral que ha multiplicado los acercamientos a Podemos, que ya fueron muy altos durante la campaña electoral. Una de las claves de la organización de este proceso constituyente interno es tratar de ordenar, digamos, todos esos espacios de participación para que todo el mundo pueda estar a gusto y efectivamente participar, pero no le puedo dar una cifra porque cada día llegan cientos de correos electrónicos, cada día se forman nuevos círculos, es una dinámica que felizmente nos está sobrepasando. Respecto al trabajo que haremos a partir de ahora, pues como les digo, una de las partes fundamentales de nuestra actividad será la organización de esa gran asamblea, ese proceso constituyente interno que servirá para el nacimiento de un nuevo espacio político de protagonismo ciudadano. Al mismo tiempo queremos, como responsable de la delegación de Podemos en el Parlamento Europeo, pues le informo que vamos a trabajar muy duro allí para hacer que, entre otras cosas, la actividad de los europarlamentarios no sea un secreto, no sea indiferente, sino que querremos hacer pública todas nuestras actividades y rendir cuentas de la misma. Y a partir de ahora, ese nuevo espacio, ese nuevo equipo de trabajo seguirá desarrollando iniciativas en las que, pues bueno, nosotros humildemente seguiremos estando detrás de los movimientos sociales e iniciativas ciudadanas que lleven a cabo campañas o iniciativas en las que nos sentiremos identificados. Seguiremos haciendo lo que hemos venido haciendo hasta ahora y después de esa gran asamblea ciudadana, si se puede, anunciaremos pues no solamente nuestra forma de organización, y así como las líneas maestras de intervención en el futuro y les daremos cuenta de ello. Sí. Bueno, son 3 preguntas. El equipo de 25 personas que va a administrar Podemos hasta el Congreso, no sé si tiene nombre o si le podemos ya, para no levantar luego susceptibilidades, no sé cómo lo vamos a llamar. No sé si algunas de las personas que están en la lista de Pablo Iglesias son de las que están de pie. Me gustaría saber, pues no sé cómo ha elegido a las personas que están en la lista, quiénes son, si puede dar ya algún nombre o lo que sea. Y también si Luis Alegre, que está también sentado, si forma parte también de la lista que va a proponer Pablo Iglesias. De la pregunta que me hace le responderé a la tercera y diré que sí, que Luis Alegre será una de las personas que estén en este grupo y al que pues trataré de encargar que lleve a cabo tareas de organización en el mismo. Respecto al resto de personas, les informaremos en breve porque todavía seguimos haciendo consultas a diferentes círculos, en diferentes territorios, para hacer un equipo que sea eficaz, que sea plural y que tenga capacidad de trabajo, y les informaremos en breve, pero no quiero adelantar ningún nombre antes de tener la propuesta completamente cerrada. Respecto al nombre que tendrá ese equipo de trabajo, pues no hemos pensado qué nombre ponerle. Yo creo que equipo de trabajo es un nombre la mar de práctico. No sé si gestora puede ser un nombre que recuerde a otras cosas, pero es más corto para los titulares. Le aseguro que no. No, le aseguro que vale. Que no se llamará así. 2 cuestiones pequeñas de intendencia, otra vez. ¿Es junio o julio? Porque se han dicho las 2 cosas. Es junio, ¿verdad? Junio, con N. Bien.
¿El lugar de la asamblea está decidido? Porque claro, ya sé que lo decide todo la gente. A un 90% la Universidad Complutense. Si le digo un 90% es porque parece que todavía no está completado el permiso para que se realice allí, pero me informaban los compañeros de que faltan 3 flecos por atar para que efectivamente sean instalaciones de la UCM. Y una cosa un poco de fondo. En esa asamblea, que no sé si podríamos llamar congreso constituyente, me incido un poco en la pregunta de la compañera. Claro, está todo por decidir, pero usted va a encabezar una candidatura a un equipo de trabajo y es la cabeza visible. De manera que en lo que de usted depende o depende, en fin, en lo que son sus posibles planes, cabría ir preparando ahí listas electorales, puesto que, claro, el tiempo corre y las listas, como usted dijo el otro día, las elecciones son ya, ¿no? Y además el calendario es complicado porque son autonómicas, municipales, bueno, algunas autonómicas, municipales y luego ya las generales. En su proyecto está ya ir prefigurando en esa asamblea equipos que puedan luego elaborar listas, porque va a ir a por todas, ¿no? Eso es lo que dijo. Gracias. Tendrán que decidirlo la gente que participe en todo este proceso. Yo no quiero precondicionar los debates. Supongo que ese tema estará en las discusiones, pero nosotros con las listas electorales hemos sido muy claros al defender la participación popular y el protagonismo de la gente. Pensamos que ahora toca pisar el balón, por utilizar una metáfora futbolista. Algunos tienen mucha prisa y nos quieren empujar, pero hay tiempo y creo que lo hemos demostrado. Podemos se presentó como iniciativa en el mes de enero y poco más de 3 meses después contaba con más de 1.200.000 votos y 5 eurodiputados. Hay tiempo. Y lo que toca ahora es parar la pelota, levantar la cabeza, discutir, abrir un amplio proceso democrático de participación que concluya en la gran Asamblea Ciudadana y cuando toque discutir de participación electoral, de alianzas, de procesos de confluencia, de elaboración de las listas, de primarias ciudadanas abiertas, pues habrá que discutir de eso. Pero ahora toca preparar la gran Asamblea Ciudadana. Hola, soy Raquel Castillo de la agencia Reuters. 2 cuestiones muy rápidas. Una vez que Podemos esté instalado en una institución como el Parlamento Europeo, de entrar en el círculo de alguna manera, ¿no tenéis miedo de perder el contacto con vuestras raíces y de alguna manera ser acusados de venderse? Y otra cosa que comentabas antes sobre que, bueno, que no todo consiste en hablar del eje izquierda-derecha en este país. ¿Están haciendo un nuevo eje político en España? Respecto a la primera pregunta, en estas cosas yo siempre digo que no creo en las promesas o en las declaraciones de intenciones. No traicionaré, sí traicionaré, sino en los hechos. Que se nos juzgue por nuestros hechos y por las garantías que presentamos. Como ustedes saben, los europarlamentarios de Podemos solamente cobrarán 3 salarios mínimos españoles, 1.930 euros. El resto del salario de eurodiputados será entregado con el ok de Podemos a iniciativas ciudadanas o a colectivos sociales o a Podemos que compartan nuestros fines. Nosotros viajamos en clase turista, el primer viaje que llevamos a cabo, la primera delegación, en la que la número 2 y yo fuimos acompañados de algunos compañeros, lo hicimos en una compañía de bajo coste y después tomamos un autobús, los medios de comunicación registraron este desplazamiento. Nuestra compañera Teresa Rodríguez participó en una movilización convocada por ciudadanos españoles en Bruselas y seguiremos siendo nosotros mismos trabajando muy duro y al mismo tiempo nos dotaremos de los instrumentos para rendir cuentas. Y será la gente la que tenga que juzgarnos por nuestros actos y por nuestro trabajo. No nos juzguen por lo que digamos, no nos juzguen por promesas, júzguennos por lo que hacemos y por lo que hemos demostrado. Y creo que hasta el momento hemos ofrecido garantías que nadie más ha ofrecido y hemos demostrado mucho con nuestros actos. Que sigamos haciéndolo en el futuro será algo que podrá comprobar la gente cada semana. Respecto a si ha nacido un nuevo eje, pues efectivamente, nosotros pensamos que la clave política fundamental para entender lo que ocurre en nuestro país es la dicotomía que enfrenta a casta con democracia, a oligarquía con democracia.
Están, por una parte, unos señores que toman decisiones al dictado de poderes económicos que no ha elegido nadie y, por otra parte, una mayoría de ciudadanos a los que les están robando los derechos sociales y los derechos civiles. Esa mayoría de ciudadanos entendemos que se ha construido como mayoría social, que entiende que hay que cambiar las cosas. Nosotros queremos contribuir humildemente a convertir esa mayoría social en una mayoría política y electoral. Gracias. Buenos días. 3 puntualizaciones muy breves sobre las declaraciones que hacía hace unos minutos sobre el derecho a decidir de vascos y catalanes. Tengo que entender que Podemos estaría a favor de ese derecho a decidir, de que se celebraran esos referéndums, pero esperan o desearían que saliera una respuesta de no, por ejemplo, en el caso catalán, porque decía usted que esperaba que el proyecto continuara juntos. 2. Sabemos que el rey Juan Carlos llamó a los principales actores políticos, sociales, económicos del país. Quería saber si a ustedes también recibieron esa llamada o no. Y 3, quería pedirle una valoración de la postura de Convergència i Unió en el Congreso de los Diputados, que parece que se van a abstener en esa votación del día 11. ¿Qué le parece esa media tinta? Gracias. Bueno, a propósito de la llamada del rey, es verdad que tengo muchas llamadas perdidas que no he podido responder y si alguna de ellas se trata de una llamada de jefe del Estado, pues desde aquí que me mande un WhatsApp para saber que es él y me pondré en contacto con él inmediatamente. Creo que no me ha llamado. Respecto a la cuestión del derecho a decidir, hemos sido muy claros y el derecho a decidir no tiene que ver solamente con que se produzca una consulta en Cataluña, tiene que ver, por ejemplo, con la capacidad de los ciudadanos españoles de decidir la forma de Estado a la que aspiramos hacia el futuro. Cuando yo hablaba de qué me gustaría a mí, hablaba en términos estrictamente personales y a mí no me gustaría que existieran posturas políticas cerradas. Yo soy español y me encantaría construir un país con los catalanes y con los vascos, pero yo no soy nadie para decirle a un catalán o a un vasco lo que tiene que votar o para decirle que no puede votar. Ahora bien, me parece una tomadura de pelo que fuerzas políticas como Convergencia y Unió hablen de soberanía cuando sistemáticamente han destruido las bases estructurales de la sociedad a través de recortes sociales y llevando a cabo prácticas corruptas escandalosas. Y respecto a la pregunta que me hacía usted, es llamativo que Convergencia y Unió vaya a estar de acuerdo con negarle a los españoles el derecho a decidir su forma de Estado. He dicho muchas veces que Convergencia y Unió se parece demasiado al Partido Popular y que es un partido de la casta, un partido que en última instancia ha gobernado al dictado de corruptos y de poderes económicos que no ha elegido nadie. Y a mi juicio los partidos de la casta, independientemente de las banderas que se pongan en sus logotipos, solo tienen una patria, su dinero. Sobre las declaraciones que hizo Cospedal anoche en 13TV, parece que dijo muchísimas cosas, entre ellas que Podemos incita a la violencia. ¿Podemos incitar a la violencia? Pregunto. Pues evidentemente no, y me sorprende que se puedan hacer gratuitamente este tipo de afirmaciones. Yo estoy dispuesto a discutir de política con cualquiera y emplazo pues, bueno, a todas estas personas a que nos sentemos un día cara a cara y con educación, con cordialidad y con buenas formas discutamos de las cuestiones políticas fundamentales que ocurren en nuestro país. A mí me da la sensación de que algunos tienen muchísimo miedo en debatir con nosotros cara a cara, que no se atreven a sentarse en un plató de televisión con nosotros y, sin embargo, tiran la piedra y esconden la mano. Hacen declaraciones que después no se atreverían a sostener en un debate cara a cara. Creo que demuestran un escaso talante democrático cuando actúan con insultos, con difamaciones y con calumnias. Se puede estar de acuerdo con nosotros o se puede estar en desacuerdo. Y cuando se está en desacuerdo, pues lo mejor es discutir, es lo que entendemos los demócratas que toca hacer. Los insultos, las provocaciones y las calumnias no son propias de demócratas, son propias de gente que ojalá forme parte del pasado de nuestro país y no del futuro. Muchas gracias. Ya podemos hablar concluida. Creo que la habéis podido preguntar todos. Os quiero informar también que en las próximas semanas va a haber bastante trabajo parlamentario y demás. Entonces, Pablo no va a estar disponible para entrevistas ni declaraciones durante al menos 2 semanas y luego ya iremos viendo cómo lo podemos gestionar, pero ahora mismo hace falta centrarse en el trabajo global. Entonces, bueno, os doy las gracias.